Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, abogado. ¿Me escuchan? Buenas tardes, abogado. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 claro. sí. Ok. Pues bueno, estimadísimos, bueno, vamos a empezar ya lo que es la segunda unidad. Estamos pendientes con las revisiones precisamente de tanto del examen como también de los acumulativos, pues que recién se entregaron. Esta semana nos vamos a dedicar pues a hacer la revisión pertinente. Yo les voy a comunicar a través del chat qué día vamos a tener la revisión del examen. Si bien es cierto, como es virtual, pues es un poco más sencillo, ¿verdad? Para poder revisar el campus. Y cuando ya tengamos la revisión, pues de las preguntas que son de tipo respuesta breve, pues ahí pues les vamos a comunicar, ¿verdad? Cuando ya esté lista precisamente la calificación para esas preguntas. Pues en relación a lo que está pasando, pues como ustedes pueden ver, pues ya casi a última hora, pues tomamos la decisión de hacerlo de esta forma. Quiero que de igual manera, pues yo les comprendo, ¿verdad? Yo les entiendo, pero de igual manera, pues hay que estar, pues, un poco al pendiente. Ayer, como les había comentado en el chat, la situación estuvo, pero hiper tranquila, nada que ver con lo que es el día. ¿Verdad? En la Facultad de Derecho, eso sí, sí se vio una asistencia reducida de estudiantes. Después me apesaré, ¿verdad? Lástima que no pudimos llevar a cabo la evaluación, ¿verdad? El día de ayer, pero bueno, el hubiera no existe, así que vamos a seguir adelante, como les había comentado. Este segundo parcial es un poco más práctico, es más corto que el primero, pero eso sí, el tiempo apremia porque si ustedes se fijan, los exámenes pues inician exactamente dentro de 2 semanas, una semana y media más o menos. El examen lo hemos programado para el jueves 16 de noviembre. El último examen es el miércoles 15, ¿verdad? Para que así tomen nota, jueves 16 no tienen que tener ningún examen porque es después o al finalizar precisamente el calendario de las evaluaciones del segundo parcial, ¿verdad? Porque el miércoles 15 son las materias que tienen clases en un solo día y la última materia en la última hora es precisamente la del día martes, que es de la clase de 6 a 7, si no más recuerdo, ¿verdad? Porque recuerden que las clases de 7 a 8 de la noche, pues tienen su calendarización como si fueran también de la mañana. Entonces, para hacer una relación más proporcional, por eso decidimos, pues, para no ir tan a la carrera, ¿verdad? Poder tener por lo menos estas 2 semanas y media y tener ese espacio para poderlo desarrollar. Pues bueno, en aquellos casos excepcionales que de repente pues no podamos disponer, lo vamos a hacer de esta forma. Siempre vamos a dejar grabada la videoconferencia. Hoy, pues martes 24 de octubre del presente año, vamos a dar inicio a esta segunda unidad. Les voy a compartir precisamente en pantalla qué es lo que nos toca eh, para este segundo parcial. Nos vamos a ubicar precisamente en, permítanme, en la unidad número 2, que es esta. Ahorita, si ustedes visualizan el campus, después de la clase número 3, al final, precisamente está el proceso de investigación científica. En esta clase solamente va a ser una sola clase. Vamos a desarrollar lo que es el PDF de la unidad número 2, que aquí lo tengo abierto, que es este, ¿verdad? Que hoy pues lo vamos a iniciar con el primer tema. Y la lección, que es esta, que al mismo tiempo vamos a estar allí viendo algunos contenidos de uno u otro lado. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir desarrollando estas dos actividades que son las dos actividades que tenemos para lo que es el acumulativo de este segundo parcial.
esta actividad 1, 2 o 3, 1, 2 y 3, en realidad es una sola actividad, ¿verdad? Hoy casi al final de la clase les voy a explicar en qué consiste la actividad. Y el foro, a diferencia del foro del primer parcial, de los dos foros, este es más puntual. Así que aquí no es para repasar, sino que es tema específico, tema de evaluación. Entonces es necesario leer una bibliografía que ahí está recomendada, aportar bibliografía y referencias que ustedes puedan conseguir y también incluye la participación que tengamos cuando hagamos la clase de manera presencial y de igual forma de esta manera, ¿verdad? Para que así podamos pues profundizar sobre el tema de las hipótesis, porque recuerden que aquí vamos a desarrollar el proceso de investigación científica y lo vamos a hacer paso a paso. En la actividad 1, 2 y 3 vamos a ver el primer paso, que es el planteamiento del problema de investigación. Como va a ser muy difícil de repente que desarrollemos, bueno, ya con el tiempo que se cuenta, es imposible llevar a cabo un proceso de investigación dentro de un tema en específico, pero sí vamos a desarrollar como parte de la temática de la clase un planteamiento de un problema de investigación para que ustedes tengan la capacidad de escoger un tema de investigación, de poder producir un título de investigación y dentro de ese título hacer el planteamiento del problema. ¿Cuál es el plantear, cuál es o cuál es el sentido de poder plantear el problema de investigación? Bueno, ustedes van a aprender a formular preguntas de investigación, objetivos de investigación y una justificación del estudio. A la par, vamos a ir desarrollando también los temas de los siguientes pasos del proceso de investigación científica, ¿verdad? Porque recuerden que el primer paso es el planteamiento del problema. Posteriormente, vamos a ir desarrollando también otras bases, ¿verdad? Como lo es plantear las hipótesis, que el tema pues está ahí definido. Además de plantear las hipótesis, también definir cuál es el diseño de investigación o el tipo de investigación, como ustedes lo vieron al final del parcial anterior, ¿verdad? Solo que en este caso es diferente porque aquí es escoger el diseño. Un diseño es saber determinar, ¿verdad? Cómo vamos a planificar el proceso ya en la siguiente etapa después de plantear la hipótesis, que en este caso es una de las etapas más importantes, que es hacer el trabajo de campo, ¿verdad? Y el trabajo de campo implica, pues, recolectar información. Pero antes de eso, tenemos que preparar instrumentos de recolección de datos para que así podamos cumplir con los objetivos que nos hemos planteado desde un inicio, tanto como para contestar las preguntas, tanto para poder llegar a los objetivos propuestos y tanto también para darle respuesta al problema objeto de investigación mediante la hipótesis planteada, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con el tema y para ello vamos a ver el material. En el material, el primer tema que vamos a ver es precisamente cómo definir el tema de investigación. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo qué actividades y cómo van a ir desarrollando las actividades. Aquí yo les recomiendo, por favor, de que tratemos en lo posible como grupos poder ya ir trabajando en la temática de esas actividades para que así en el desarrollo de la presente clase o en el desarrollo del día de mañana, de igual manera pasado, podamos nosotros responder estas preguntas, ¿ok? Y de esa forma, pues, poder ir trabajando a la par lo que es la actividad 1, 2 y 3, que en realidad, como les explico, es una sola actividad, lo que pasa es que la dividimos en tres partes. Bueno, una de las etapas es precisamente para poder iniciar y poder realizar el planteamiento del problema de investigación es definir un tema de investigación. Como pueden ver ahí aparece la imagen de una señorita pensando, ¿verdad? Y indagando de cómo nosotros podemos definir un tema. ¿De dónde podemos sacar un tema?
Hay infinidad de materias, de formas, de ideas. Bueno, del lugar menos pensado podemos nosotros escoger un tema, ¿verdad? Claro, en este caso, la perspectiva y el enfoque que vamos a desarrollar es el enfoque cuantitativo. Y como es cuantitativo, entonces vamos a tomar como referencia precisamente a César Bernal. Y dentro de la indagatoria de Bernal, precisamente él nos presenta, voy a hacer un poquito más grande la pantalla, cómo se define qué es un tema de investigación. Miren qué interesante. Dice aquí, es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el cual hay interés para realizar una investigación. Claro, nosotros estudiamos la disciplina de las ciencias jurídicas. Entonces, como disciplinarios de esa área que es el derecho, entonces tenemos que enfocarnos a tratar de resolver situaciones que estén encaminadas a definir un tema dentro de ese estudio que vamos a tratar de realizar. Entonces, miren, idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el cual hay interés para realizar una investigación. Ahora, yo como les venía diciendo, cómo de repente podemos motivarnos o cómo podemos encontrar un interés, eh, una actitud proactiva, una actitud reflexiva, precisamente para tratar de buscar un lugar donde podamos definir ideas o temas de investigación. Miren lo que dice Sampieri, Collado y Baptista, 2010. Existe una gran variedad de fuentes generadoras de ideas de investigación, en las cuales se encuentran, por ejemplo, ellos mencionan experiencias individuales, materiales escritos, materiales audiovisuales, programas de radio, de televisión, información del Internet, teorías, descubrimientos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como les decía, las fuentes que originan las ideas no necesariamente plantean ellos, van con la calidad de estas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando definimos una idea o un tema es porque existe algún tipo de interés o algún tipo de planteamiento. Entonces, es aquí donde nosotros, una vez que vayamos buscando y definir ese horizonte de dónde vamos a buscar ese tema, entonces, para poder definirlo, ¿verdad? Hay que irlo aterrizando. Entonces, esta es la idea de Sampieri y Collado y Baptista. Pero Bernal también habla de diferentes formas en donde se puede generar ideas o temas de investigación. Como les decía anteriormente, Sampieri, Collado y Baptista puede surgir de cualquier lugar. Pero miren Bernal, Bernal es un poco más puntual. Lectura reflexiva crítica, una participación activa, una experiencia individual, la práctica profesional, el aula de clases, que hablamos de tantos temas, los centros de investigación, que a veces también como centros ellos proponen temas e ideas de investigación, organismos interesados en la investigación y sus servidores, ¿verdad? También podemos ser fuentes generadoras de ideas o temas de investigación. Ok, ahora, es importante, como bien lo dice Sampieri, que cuando nosotros queremos encontrar esa idea y ese tema, tenemos que investigar, tenemos que buscar y obtener de entrada, pues, algunos lugares donde de repente podemos encontrar esa idea o ese tema. Entonces, para ello dicen en la página 28 del texto de Sampieri, Collado y Baptista, que una vez definida la idea, existe la necesidad de establecer estos tres elementos. Me voy a regresar aquí a la lección. Permítanme. Ahí está. Esta es la lección.
Aquí hay un video que siempre hay que verlo, ¿verdad? Que es interesante, muy reflexivo. Ojo, este no viene en el examen, ¿verdad? Se los detallo, ¿verdad? Pero sí nos ayuda a poder profundizar precisamente en la definición del tema. Bueno, entonces les decía, miren, aquí están desarrolladas cada uno de los aspectos que mencionamos dentro del PDF. Miren cada uno de estos espacios. Vamos a considerar, uy, permítame, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí, creo que aquí ya lo miran mejor. Dice aquí, lectura reflexiva crítica. ¿A dónde nosotros podemos reflexionar o de repente encontrar algunos temas o intereses que podamos disponer para poder encontrar algunas ideas o temas de investigación? Bueno, ¿dónde profundizamos? Libros, revistas, documentos, eh, especialmente de la disciplina del interés que nosotros estemos estudiando. Por otro lado, dice ahí participación activa. Muchas veces, cuando nos toca participar de manera activa en diferentes, vaya, generalmente pueden ser congresos, pueden ser conferencias, eventos académicos, discusiones o reflexiones sobre temas dirigidos por expositores, ¿verdad? Que plantean reflexiones, también pueden ser objeto de reflexión. Por eso decimos una participación activa. Por otro lado, también la experiencia individual de cada quien. Hay algunos de ustedes tienen una vasta experiencia, ya sea en sus trabajos, ya sea, vaya, por decir así, eh, en su, en su caminar de vida, en la cual muchas veces se han hecho preguntas y más en específico sobre la disciplina en particular, que a veces de repente nos quisiéramos proponer resolver cualquier tipo de problema. Y eso es muy lógico, ¿verdad? Más de algunos se le ha ocurrido, ¿verdad? Dentro de este sentido que posiblemente exista una solución a alguna situación controvertida en la cual ustedes se han puesto a reflexionar. Por otro lado, la práctica profesional. O sea, es lógico que cuando hacemos este tipo de trabajos, recuerden de que hay que hacer una investigación. Se hace un proyecto de investigación. Y dentro de este proyecto de investigación, usted genera un tema de investigación y se convierte en un profesional o en un futuro profesional crítico con el deseo de aportar a su disciplina, ¿verdad? Algo que genere pues alguna situación que ayude a resolver una situación problemática. Entonces, vaya, antes, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, era muy lógico que cuando se hacía, antes sí había examen público, se le asignaba una terna, por ejemplo, al estudiante, el estudiante se le entregaba cuando antes de hacer después de su práctica profesional, definía una idea de investigación, un planteamiento del problema de investigación, se le asignaba un asesor de tesis y posteriormente lo que se hacía es desarrollar precisamente ese trabajo crítico con el deseo de aportar pues algo a la sociedad a través de la disciplina del conocimiento en la cual se está preparando. Entonces es lógico que dentro de esos temas más de alguno va a encontrar alguna respuesta a algún planteamiento de un problema de investigación, ¿verdad? Dígame, César. En la actualidad, en Honduras, hay instituciones que se dediquen a investigar en el aspecto jurídico. O sea, no como abogados como tal, va para resolver casos, pero no como tal investigación para hacer conocimiento. O no. Sí, sí, sí hay. Fíjese que le voy a contar una experiencia que se nos dio precisamente hace aproximadamente unos 4, 5, fue hace poco tiempo, no parece. No creo que hace 5 años aproximadamente. Claro, uno a veces dice poco porque dice, ya pasaron 2 años y medio después de pandemia y parece que
ese tiempo hubiera sido borrado de nuestras mentes, ¿verdad? Porque realmente no existe una experiencia tan gráfica, ¿verdad? De ese tiempo, porque uno siente que el tiempo ahora se va volando. Hace algunos años, no sé si ustedes se fijan, que anualmente el instituto, perdón, el departamento de posgrado, el área de posgrado en la universidad, siempre, todos los años, invita a todas las áreas disciplinares de la universidad a que generen aportes dentro del área del conocimiento mediante el uso de la investigación. Entonces, se prepara algo así como ferias de investigación. Pues bueno, se dio exactamente, no me acuerdo exactamente el año, pero en ese tiempo fue una incertidumbre bastante grande. ¿Por qué? Porque por primera vez en la Facultad de Derecho no había presentado ningún trabajo de investigación por parte de la facultad. Entonces, al parecer, debido a esa situación que se generó, pues eh, se vio en la necesidad, que ahí está precisamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es el área disciplinar que se encarga de esta parte de la investigación dentro de nuestra disciplina. Entonces, nuestra universidad, por ejemplo, es la única a nivel disciplinar dentro del país que tiene un instituto de investigaciones jurídicas, ¿verdad? Entonces, se vio en la necesidad de generar un aporte. Porque ¿cuál es el problema, César? ¿Y cuál es el problema, estimadísimos y estimadísimas? Que como ustedes han visto desde un comienzo, investigar implica ayudarnos a resolver problemas, ayudarnos a salir de la ignorancia. Y el problema es que lastimosamente, y eso ha sido una tendencia en los últimos años, de que al hondureño se le facilita de que otro venga y le solucione sus problemas. Entonces, ahí es cuando empiezan a surgir una serie de instituciones en donde se le invita precisamente al abogado, a la abogada y más que todo al académico de generar aportes a la sociedad. Entonces, eso ha sido algo en que la universidad se ha tratado de esmerar más recientemente en el periodo de la ex rectora, ¿verdad? Eh, eh, que fue antes del rector interino, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Y que ahorita pues también está en proceso de selección, de que se le hizo una invitación a todos aquellos docentes que participaran en las áreas de vinculación, en las áreas de investigación y empezaran a generar trabajos de investigación. Entonces, eh, al siguiente año, pues ya la Facultad de Derecho sí ya presentó varios trabajos. Fue bueno el jalón de orejas en ese momento, ¿verdad? Porque es penoso, imagínense, Universidad Nacional se crea en 1847 y a la par se crea también la Facultad de Ciencias Jurídicas. O sea, la existencia de la universidad va a la par precisamente de esta facultad, que es la más antigua, ¿verdad? Una de las más antiguas dentro de la universidad. Entonces, a mucho honor, nosotros como abogados, nuestra alma mater se crea precisamente a la par de, o mejor dicho, al revés, dentro de la universidad se crea la carrera al mismo tiempo de derecho. Entonces, por eso ven la importancia de generar espacios de investigación. Entonces, ahora ustedes se pueden fijar, por ejemplo, ya hay más instituciones, hay más espacios más abiertos, hay una invitación, por ejemplo, a que aquellos académicos que, que, que se dedican precisamente a ver problemática dentro de lo que es el área del derecho, pueda generar trabajos que nos ayuden a resolver problemas concretos y prácticos dentro de nuestra sociedad. Entonces, sí los hay, César. Ya últimamente, pues, se ha empezado a trabajar en ese sentido. Hay instituciones, por ejemplo, que en el área disciplinar, en el área de las tecnologías, por ejemplo, se está haciendo. Vaya, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas también es una. No sé si ustedes se fijaron de que
la creación dentro de lo que es el proceso de pandemia de este tratamiento contra el COVID-19, que fue el tratamiento maíz. No sé si a ustedes se les recuerda que se le llamó vulgarmente de esa forma por el proceso de los medicamentos que se utilizaban precisamente para poder paliar lo que era el virus del COVID. Entonces, y eso surge precisamente de nuestro país Honduras, ¿verdad? Como un paliativo precisamente al momento que estábamos pasando en ese entonces por parte del COVID-19. Igual, ustedes pueden ver varios espacios de investigación en donde la universidad está participando activamente dentro de lo que es la investigación, ¿verdad? Y eso pues nos ayuda bastante. Dígame, Norma. Tengo una consulta. En el caso de la ACJ, ¿puede entrar en esos términos de que si tienen su, en realidad su aporte de investigación? Pues Al- fíjese que yo le voy a comentar algo. Yo tomé un ejemplo de la CJ, ¿verdad? Eh, Creo que uno de los ejemplos está precisamente ahora en una investigación que se desarrolló a nivel de derechos humanos, que me llamó mucho la atención, que fue una investigación que surgió precisamente después de los eventos del golpe de Estado del año 2009 y que surge mediante una problemática que se dio precisamente en el seno de esa situación. Porque recuerden que en los espacios jurídicos hubo tanta confusión, y más que todo en ese año 2009. Y me llamó mucho la atención una investigación que se desarrolló en el ámbito precisamente con el apoyo de ellos y también creo que ellos consiguieron el apoyo de una institución no gubernamental y también de carácter internacional para poder desarrollar precisamente esta investigación. Ahí la van a ver ustedes, creo que tiene que ver con respecto a la violación de los derechos humanos debido a los eventos surgidos precisamente después del golpe de Estado del año 2000. Recuerden que eso pues debilitó gravemente lo que es la parte pues institucional, política, jurídica del país, ¿verdad? Y que lastimosamente dentro del estudio que pudimos ver en ese entonces, creo que el informe arroja una serie de elementos muy interesantes y muy importantes. Ahora, no he profundizado otras investigaciones, les soy sincero, ¿verdad? Pero en ese sentido sí me llamó mucho la atención, Norman, ¿verdad? Y por lo menos en esa área, creo que sí se generó un aporte muy interesante con respecto a los resultados de ese proceso investigativo que se dio y que se presentó precisamente en el año 2019, imagínense. O sea, se evaluaron situaciones y datos de más o menos un poco más de una década, ¿verdad? Y ojo, todavía hay muchas cosas que siguen fraccionadas a partir de esos eventos que se dieron en aquel entonces, ¿verdad? Claro, son eventos pasados que nos deberían de servir para reflexionar dentro del presente y tratar de no volver a equivocarse y volver a cometer los mismos errores y de alguna forma pues que esto nos sirva pues para un llamado de atención a la clase política por esa situación que se presentó en aquel entonces. Entonces sí, de repente pues podemos ver de que hay algunos elementos investigativos dentro de ese proceso que han desarrollado precisamente esta organización. Norman. Sí, abogado, la verdad que es interesante lo que mencionó, ¿verdad? Cómo fue desarrollándose el papel de la ACJ, especialmente en ese ámbito de la investigación, lo que es en temas de derechos humanos. Lo digo porque en mi trabajo ellos han sido bien cercanos en tratar de también de capacitar a las instituciones y yo logré conocer pues las instalaciones de ellos y en lo personal pues tienen muy buena logística, o sea, se nota que tienen una muy buena inversión, pero tenía desconocimiento cómo estaban en temas de investigación, ¿verdad? Por eso le hacía la consulta. Sí, sí, sí. Y fíjense que son interesantes porque de alguna manera surge con una idea que de repente no es propiamente de un aspecto estrictamente político, ciudadano, sino que es una idea precisamente que viene de la religión, ¿verdad? Y que de cierta manera, pues,
colabora dentro del sostenimiento y el funcionamiento de diversos proyectos que van en beneficio precisamente de, bueno, del país, ¿verdad? Y eso es interesante también, ¿verdad? De alguna u otra forma. Pero bueno, sí, sí, me acuerdo yo que voy a ver si encuentro el informe para después compartírselos y que fue producto precisamente de buena parte de estas investigaciones que se desarrollaron para más o menos ese año, ¿verdad? Y creo que si no más recuerdo, también hasta han tenido algunas colaboraciones dentro de lo que es el consultorio jurídico gratuito, ¿verdad? Si no más recuerdo. No estoy seguro, no tengo, pero sí he escuchado un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, ¿en dónde estábamos? Permítame, estamos viendo. Ah, bueno, estábamos con las diferentes formas de generar ideas. Eh, bueno, la aula de clase, centros de investigación, creo que eso está bien, eh, se sobreentiende, ¿verdad? Dentro de lo que es una forma, ustedes van a tener dentro de la actividad que vamos a desarrollar, precisamente, ustedes van a definir un tema. Primero van a escoger un tema. Tiene que ser un tema dentro de lo jurídico, eso sí. Pueden tomar un problema social, pero lo pueden relacionar con lo jurídico. Y una vez que lo definen, que se van a ayudar de todo esto, entonces van a hacer un producto. El producto va a ser, nos vamos a pasar esto. Este va a ser el primer producto que ustedes van a tener en la actividad. Van a definir un título de una investigación, ¿verdad? Entonces, claro, para poder definir ese título es necesario nosotros ver de dónde nosotros podemos sacar algunas ideas, algunos panfletos, proyectos, planificaciones, etcétera, etcétera, que nos ayuden pues a definir un título. Finalmente, pero claro, primero se escoge el tema y dentro del tema hay que ver cuál va a ser la línea de investigación que ustedes van a considerar. Vaya, por ejemplo, si de repente varios me platicaban sobre situaciones problemáticas dentro de Ciudad Universitaria, como inseguridad ciudadana, robos, venta de drogas, etcétera. Vaya, si de repente pudiéramos nosotros definir un tema, podríamos hablar de la inseguridad ciudadana que se presenta precisamente en Ciudad Universitaria. Bueno, ese podría ser un tema, inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria, por decir así. O igual, enfocarnos dentro de un espacio físico geográfico que nosotros se nos puede hacer más sencillo delimitar, por ejemplo, un proyecto de investigación científica. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces podríamos decir, sí, vamos a hablar de la pobreza, les digo. Vamos a estudiar la pobreza en Honduras. Pero pregunta, yo creo que cada uno de ustedes nació en una determinada década o tiempo, espacio en esta sociedad y hablamos de pobreza. Entonces, perdón, definir ese criterio para poder definir y considerar esa pertinencia, por eso ahí tendríamos que delimitarlo muy bien. Por eso de ahí los criterios para considerar la pertinencia del tema, que Bernal menciona que son estos. ¿Y cuál es la iniciativa? Bueno, que para que nosotros aterricemos esa idea, es necesario que no podamos delimitar. Hay tres elementos que están implícitos dentro del planteamiento del problema, que eso les va a ayudar a ustedes para poder definir esos elementos. Pero antes de eso, ¿se recuerdan que les había hablado y habíamos quedado dentro del material de estudio? ¿Cuál, una vez definido el tema o la idea de investigación, qué es lo que hay que hacer? Primero, deben de conocerse todos los antecedentes. Por eso es que ustedes, cuando vayan a definir un tema, lo primero es lo primero, ver qué otras investigaciones se han desarrollado sobre el mismo tema. ¿Ok?
Y de alguna forma, claro, ustedes no van a investigar exactamente lo mismo, pero van a tratar de buscar dentro de ese tema una línea de investigación que le presente, posiblemente vaya a un tema más novedoso o más actual, porque era lo que les comentaba, hablar de la pobreza es hablar en diferentes estadios tan grandes y tan amplios que nunca aterrizaríamos propiamente. Pero es diferente que yo les diga, bueno, vamos a estudiar el problema de la pobreza, pero lo vamos a ver, por ejemplo, igual lo vamos a delimitar en un espacio físico geográfico, como para poder delimitarlo y sea más sencillo. Y de igual manera, considerando una línea de tiempo para ver cuándo lo vamos a definir, porque podríamos hacer algún tipo de investigación de tipo histórico que me interese de repente cómo era en la colonia, sí, tal vez como para indagar algunas situaciones que nos ayuden a forjar ideas históricas dentro del estudio precisamente de la historia de la colonia en nuestro país. Pero ojo, el problema es actual. Entonces, ¿esto me puede ayudar? Sí, tal vez podamos de repente definir un tipo de estudio más seccional, de decir, y exponer diferentes espacios en sentido único como para poder definir, vaya, por ejemplo, en la última década, en los últimos 10 años, cómo ha influido, por ejemplo, la adquisición en los niveles de inflación, ver los indicadores precisamente de la pobreza y al decir esto, ver por qué indican que está presente esta variable de pobreza. Pero no sé si ahora me entienden que cuando ustedes vayan a definir un tema, sean o traten de ser lo más específicos posibles, ¿verdad? Eso es una idea que ustedes se deben de plantear desde el inicio, ¿verdad? Segundo, deben de estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen que esbozar con mucha más claridad y más formales. Es como que les diga, por aquí yo es que me voy a enfocar para poder investigar. ¿Mm? Aquí va a ser mi idea, aquí va a ser mi planteamiento, aquí va a estar ubicado como para poder tener eh, un paso a paso. Y tercero, ver la perspectiva principal en donde se va a esbozar precisamente esa idea, ¿verdad? Mire, cada disciplina define muy bien cuáles son las diversas formas o maneras dentro de la cual podríamos enmarcar, por ejemplo, la investigación, ¿verdad? Y ahí enriqueciéndonos, tal vez con nuevos elementos o variables provenientes del mismo problema, pero en diferentes momentos, ¿verdad? Vaya, no era lo mismo ver el tema de reelección, por ejemplo, allá en los 80s, que verlo, por ejemplo, más recientemente, póngale en los últimos 8 años. ¿Me entienden? Hay que ver esa perspectiva. Y más de algunos me dice, bueno, sí, abogado, sí, se violentaron artículos pétreos de la Constitución, pero como les decía en clase, ¿cómo nosotros deducir algún tipo de responsabilidad y cómo tratar de evitar que el cuerpo legal, que es nuestra Constitución, evite que pase por las mismas situaciones por las cuales generan este mismo problema? Porque, ojo, estos problemas se van a estar dando siempre y cuando no tengamos una clase política y al mismo tiempo un funcionario público, un funcionario que vaya de acorde al respeto precisamente del Estado de Derecho, ¿verdad? Que eso es muy importante como para poder refrescar esa idea dentro de cualquier tema, que en este caso, pues como mencionamos, está el tema, pues, de reelección. Ojo, ustedes van a poder escoger cualquier otro tema o título, ¿verdad? Que esté dentro de lo que esté de moda, que esté, por ejemplo, dentro de lo que tal vez en la última década se ha tratado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí. Y les voy a compartir, perdón, precisamente la actividad en cómo la vamos a desarrollar. Vamos a tomar 5 minutitos así rapidito para poderlo explicar. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo puedan apreciar y para que tengan una idea más concisa de lo que quiero mostrarles. Pero que es necesario que ustedes pues lo sepan.
Aquí está. Esta es la actividad número 1. Lo primero que ustedes van a definir es el tema. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay que leer el PDF, hay que ver el resumen, hay que ver la lección, hay que ver y hay que hacer una investigación bibliográfica. Mínimo 3 referencias, aplicando las normas APA. Importante. Todavía no he terminado de revisar sus trabajos de este primer parcial. Vamos a ver si aplicaron como deben de ser las normas. Bueno, primero, dentro de un trabajo, ustedes van a responder estas 3 preguntas. Esa va a ser la primera actividad dentro de esta primera parte. Realmente recuerden, les digo, es una sola actividad. Realmente aquí van a hacer el planteamiento del problema de investigación, pero ustedes van a empezar con esta primera parte, porque todo va a ir plasmado en un solo trabajo, ¿verdad? Primero van a responder por qué es importante tener temas o ideas de investigación. Para ello, ustedes van a investigar y van a aplicar lo que aparece en esa primera parte del numeral 1. Visto lo que dice Sampieri, visto lo que dice Bernal con respecto a la importancia de tener temas o ideas de investigación y visto desde el punto de vista de otros, ¿verdad? Ahí hay que profundizar. Segundo, elaborar un listado de 10 títulos que se consideren han sido objeto de investigación de diferentes campos o disciplinas. Aquí tal vez el término dice elaborar, pero aquí ustedes realmente lo que van a hacer es investigar 10 títulos que les ayuden como a tener una idea de cómo estos diferentes autores han creado un título, ¿verdad? Porque, ojo, yo les dije, el producto del tema de investigación es el título. Y en el título va implícito dentro del objeto, dentro de ese tema de investigación, 3 elementos, que eso es lo que hace el planteamiento del problema de investigación. En la literatura habla de esos 3 elementos dentro de los 5 pasos para plantear el problema. Primero, definir el objeto de estudio. Segundo, definir el espacio físico geográfico. Y tercero, el espacio-tiempo o el periodo, la línea de tiempo, para que esos 3 elementos se conjuguen dentro de un título, dentro de la formulación de un título. Por eso yo les pido que lean, se anticipen, vean el PDF. Dentro del PDF y dentro de la lección van a encontrar algunos ejemplos para que ustedes más o menos tomen como referencia esos ejemplos. Bueno, aquí viene la parte más importante, su autoría. La tercera pregunta dice, elabore 5 títulos sobre los cuales le interesaría profundizar o investigar en el campo de la disciplina del estudio, que es las ciencias jurídicas. Estos sí van a ser 5 títulos. Los 10 títulos anteriores son investigados. Son elaborados partiendo de lo que ha investigado fulanito, sultanito, menganito, etcétera. Si ustedes tienen que especificar de dónde sacaron esos 10 títulos. Pero ya estos 5 títulos son y deben de ser autoría de ustedes. Para ello deben de reunir los requisitos que dentro de la literatura que les estamos ofreciendo como ejemplos deben de plantear. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ir trabajando en este tiempo? Miren, hay fechas claves. Para esta semana, la primera entrega va a ser para el 6 de noviembre. O sea que tenemos parte de esta semana y la siguiente. Y el objetivo es que ustedes vayan construyendo cada actividad que aparece acá. Claro, yo ahí les dispongo, la primera actividad es para el 6, la segunda, perdón, la segunda es para el 13 y la tercera es para el 16, que es la fecha del examen. Entonces, como pueden ver, realmente es un solo trabajo, pero que van a desarrollar en 3 partes. Entonces, cuando ya tengan esta primera parte, ¿cómo van a confeccionar este trabajo? Lo van a hacer a partir de un documento de Google. Porque, ojo, este documento de Google va a ir reflejado como un trabajo colaborativo de todos los integrantes del grupo. O sea que todos deben de participar en la redacción y en la presentación del trabajo. Entonces, yo aquí les dispongo un pequeño video de una guía rápida. Si usted de repente no ha trabajado con documentos de Google, que es bien práctico y sencillo. ¿Por qué? Porque usted lo que va a hacer al final
Esta es la estructura del trabajo. Miren, va a tener una portada, va a tener una introducción, va a tener el contenido, que es lo solicitado dentro de cada uno de los contenidos de las actividades, va a generar conclusiones que son suyas y va a ser un área de bibliografía. ¿Cómo va a ser el envío? El envío lo va a hacer directamente a mi correo electrónico, solo que aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Lo va a enviar con copia a mi correo institucional, pero yo les voy a compartir en el chat de la clase mi correo personal. ¿Por qué? Porque como el documento es de Google, para no generar ningún tipo de conflicto, les voy a dar mi correo, que es precisamente de Gmail, porque recuerden que para poder trabajar un documento de Google tiene que tener una cuenta de Gmail, ¿verdad? Entonces, yo aquí les pido que lean, que vayan avanzando en esta parte del trabajo y siempre a diario vamos a ir viendo cómo vamos con ese trabajo, de acuerdo a la temática que vamos a ir desarrollando. Hoy empezamos a hablar del tema. Ya tenemos que tener la propiedad de responder esa primera pregunta, ¿verdad? Bueno, ya mañana vamos a ver cómo se crean los títulos, ¿verdad? Porque ese es el siguiente paso, miren, título del tema que se va a investigar, ¿verdad? Y aquí ya les habla de lo que yo les planteé desde un comienzo. Y hay algunos ejemplos y algunos tips también para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de la reflexión. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿No? ¿Estamos claritos? Sí, todo claro. Bueno, entonces les queda la tarea, estimadísimos, de leer el contenido, lean el PDF. Recuerden que hay una parte ahí que dice participación activa en clase. Mañana esténse pendiente del chat, estimados. Vamos a ver cómo va la situación y dependiendo de eso, vamos a ver si de repente nos vemos mañana presencial o seguimos haciéndolo virtual, ¿verdad? Me da pesar estar de esta manera, pero es la única forma de poder, pues, avanzar, ¿verdad? Mañana sí tengo que movilizarme. Yo ayer estuve en la universidad cuando se aplicó el examen, porque recuerden que la clase es presencial, entonces uno tiene la obligación de estar precisamente en el campus universitario. Pero de igual manera, pues vamos a ver cómo tratamos de cumplir con el objetivo con lo que nos resta precisamente de las clases y de las actividades, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar pendiente por cualquier cosa de las noticias, de las informaciones, no de las desinformaciones, ¿ok? Tratemos de evitar eso, ¿verdad? Porque a veces alguien nos contó, porque otro le contó y otro le contó, y a veces compartimos noticias que de repente no son ciertas, ¿verdad? Entonces hay que siempre corroborar. Eso es una cosa que en investigación es muy importante, verificar su fuente, ¿verdad? Para tratar de evitar estos errores. Bueno, cuídense mucho. Mañana vamos a tener un poco más participativo lo que es el tema. Y sí, por favor, traten de ingresar, traten de poder participar, ¿verdad? Todavía no he revisado los exámenes, pero ya hoy nos vamos a dar la tarea y ojalá que hayan salido bien, ¿verdad? Pero de igual manera, pues para tratar de seguir mejorando dentro del conocimiento de la clase. Bueno, cuídense, feliz tarde y nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta pronto. Gracias, Gracias, abogado. Feliz abogado. noche. Vaya, hasta Buenas luego. noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches.